Bienvenido al día histórico y estaremos hablando de Revolución Francesa. Muchas de sus ideas se consideran principios fundamentales de la democracia liberal. Sus valores e instituciones siguen siendo centrales en el discurso político francés moderno. La revolución fue el resultado de múltiples factores a largo y corto plazo que culminaron en una crisis social, económica, financiera y política. Francia enfrentó una serie de crisis presupuestarias durante el siglo XVIII. Los intentos de simplificar el sistema fueron bloqueados por la región Parlements. El callejón sin salida resultante llevó a la convocatoria de los Estados Generales de 1789. Las críticas ilustradas de las instituciones sociales fueron ampliamente discutidas entre la élite francesa educada. París dictaminó que los Estados Generales deberían entreverse en la misma forma que en 1614. Esto significaba que los tres estados, el clero, la nobleza y el tercer estado o bienes comunes, se reunirían y votarían por separado como resultado. El clero Third Estate se declaró la Asamblea Nacional de Francia y que todos los impuestos existentes eran ilegales. El rey aceptó un paquete de reformas que anunciaría en una sesión real de los Estados Generales el 17 de julio. Luis XVI visitó París acompañado por 100 diputados. Fue recibido por Jean-Sylvain Bailly y aceptó una escarapela tricolor. Sin embargo, estaba claro que el poder se había desplazado de su corte a mediados de 1790. Los principales elementos de una monarquía constitucional estaban en su lugar, aunque la Constitución no fue aceptada por Luis hasta 1791. La escasez de alimentos y el empeoramiento de la economía causaron frustración por la falta de progreso y llevaron a disturbios populares. El periodo desde octubre de 1789 hasta la primavera de 1791 se ve generalmente como uno de relativa tranquilidad, cuando se promulgaron algunas de las reformas legislativas más importantes. Los centristas liderados por Sieyès, Lafayette, Mirabeau y Bailly crearon una mayoría. La Asamblea continuó desarrollando nuevas instituciones. En septiembre de 1790, los parlamentos regionales fueron abolidos y sus funciones legales reemplazadas por un nuevo poder judicial independiente. La fuerza tradicional para preservar la ley y el orden era el ejército, que estaba cada vez más dividido entre los oficiales, que provenían en gran medida de los militares. La Asamblea Legislativa es a menudo descartada por los historiadores como un cuerpo ineficaz, comprometido por las divisiones sobre el papel de la monarquía. Luis intentó prevenir o revertir las limitaciones de sus poderes en diciembre de 1791. Luis hizo un discurso en la Asamblea dando a las potencias extranjeras un mes para disolver los Remix o enfrentar la guerra. El 22 de septiembre, la convención reemplazó a la monarquía por la Primera República Francesa 17.921.1804. Los siguientes meses fueron retomados con el juicio de Citoyen Louis Capet. Anteriormente, Luis XVI, conservadores de toda Europa, ahora pidieron la destrucción de la Francia revolucionaria el 2 de junio. La convención fue rodeada por una multitud de hasta 80.000 personas, exigiendo pan barato, pago de desempleo y una gran cantidad de dinero. Aunque el golpe fracasó el 10 de junio, los Montagnards se hicieron cargo del Comité de Seguridad Pública. Mientras tanto, un comité dirigido por Saint-Just, aliado cercano de Robespierre, tuvo la tarea de preparar una nueva constitución completada en solo 8 días. Fue ratificada por la convención el 24 de junio y contenía reformas radicales, incluido el sufragio masculino universal. A mediados del siglo XIX, Auguste Robespierre fue ejecutado el 28 de julio de 1795. La ley del 22 prairial fue derogada. Los girondinos sobrevivientes fueron reintegrados como diputados y el club jacobino fue cerrado y prohibido. El sur de Francia vio una ola de asesinatos por venganza, dirigidos contra supuestos jacobinos. Funcionarios republicanos y protestantes. El poder ejecutivo estaba en las manos de 5 directores, seleccionados por el Consejo de Ancianos de una lista proporcionada por la Cámara Baja, con un mandato de 5 años.
Los diputados fueron elegidos por indirecto antes de 1797. El papel de la ideología en la revolución es controvertido, con Jonathan Israel declarando que la Ilustración radical fue la principal fuerza impulsora de la revolución. 3 de los 5 directores eran firmemente republicanos: Barras, Revellier, Lepo y Jean-François Revaux 500. Parecía significar lo que quisieran aquellos en el poder, y jacobinos eran hostiles a los partidos políticos formales y facciones que veían como una amenaza a la unidad nacional y la voluntad general. Todos los miembros de la revolución inició una serie de conflictos que comenzaron en 1792 y terminaron solo con la derrota de Napoleón en Waterloo, 1815. Mientras todos los revolucionarios profesaban su devoción a la libertad en principio, en diciembre de 1793 era un tipo diferente de guerra, librada por naciones en lugar de reyes, destinada a destruir la capacidad de resistencia de sus oponentes, pero también a implementar un cambio social de gran alcance en 1789. Los terratenientes coloniales también ganaron el control del Comité Colonial de la Asamblea, de donde ejercieron una influencia potente contra la abolición. Las colonias francesas más pobladas eran Saint-Domingue, hoy Haití, Martinica, Guadalupe, la República Dominicana. En 1791, la Asamblea Nacional concedió derechos políticos llenos a color nacidos de 2 padres libres, pero dejó los derechos de esclavos liberados para ser determinados por las asambleas coloniales blancos y de Saint-Domingue, cada bando reclutando esclavos para sus fuerzas. Una gran revuelta de esclavos siguió en agosto y marzo de 1792. La Asamblea Legislativa respondió a la revuelta, otorgando la ciudadanía a todos los colores libres. Se fundaron más de 0 periódicos, 500 solo en París. Los periódicos se leían en voz alta en tabernas y clubes y circulaban mano a mano. La guillotina sigue siendo el principal. La guillotina se convirtió en una parte de la cultura popular y la memoria histórica. Se celebró a la izquierda como vengador del pueblo y maldecido como el símbolo del terror por la derecha. Cocades fueron ampliamente usados por los revolucionarios a partir de 1789. Olympe de Gouges fue un autor cuyas publicaciones hizo hincapié en que, si bien las mujeres y los hombres eran diferentes, esto no debería impedir la igualdad ante la ley. Madame Roland, también conocida como Manon o Marie Roland, fue otra importante activista cuyo enfoque político no era específicamente femenino, sino otro. La revolución a menudo se ve como el comienzo de la modernidad y el período moderno. El impacto a largo plazo en Francia fue profundo, dando forma a la política, la sociedad, la religión y las ideas. La revolución paralizó permanentemente el poder de la aristocracia y agotó el poder de la aristocracia. Los historiadores a menudo ven el impacto de la revolución como a través de las instituciones e ideas exportadas por Napoleón. En general, la revolución no cambió mucho el sistema empresarial francés y probablemente ayudó a congelar los horizontes del propietario de la pequeña empresa. Francia invadió Suiza y la convirtió en la República Helvética. El reino de Dinamarca adoptó reformas liberalizadoras en línea con las de la Revolución Francesa. Los primeros escritos sobre la Revolución Francesa fueron casi contemporáneos de los acontecimientos y se dividieron principalmente en líneas ideológicas. De las constituciones más liberales y democráticas desde 1815, las historias narrativas dominaron, a menudo basadas en la experiencia de primera mano de los años revolucionarios. A mediados del siglo XIX, aparecieron más historias académicas, escritas por especialistas y basadas en documentos originales. Burguesía, lucha de clase proletaria. Ningún nuevo modelo explicativo ha ganado amplio apoyo. La historiografía de la revolución se ha expandido a áreas como historias culturales y regionales, representaciones visuales, interpretaciones transnacionales y descolonización.